8. La filosofía medieval. 8.9. La filosofía árabe y judía. La filosofía árabe y judía de la Edad Media ocupa un lugar central en la historia del pensamiento, actuando como un puente entre la filosofía clásica grecolatina y la filosofía moderna. Durante este periodo, los filósofos árabes y judíos no solo preservaron las obras de la antigüedad, sino que las reinterpretaron y desarrollaron ideas originales en temas como la metafísica, la ética, la política y la relación entre fe y razón. Estos pensadores también influyeron profundamente en la filosofía cristiana, a través de su legado a figuras como Tomás de Aquino y la escolástica europea. Contexto histórico. El florecimiento de la filosofía árabe y judía durante la Edad Media ocurrió principalmente en el ámbito del Islam clásico, en las tierras que incluían la península ibérica, Al-Ándalus, el norte de África y el Medio Oriente. Este contexto multicultural y multirreligioso permitió un intercambio dinámico de ideas entre pensadores de diferentes tradiciones religiosas, musulmanes, judíos y cristianos. Las ciudades islámicas como Bagdad, Córdoba y El Cairo se convirtieron en centros de traducción y enseñanza donde las obras de filósofos griegos como Aristóteles, Platón y los neoplatónicos fueron traducidas al árabe. A través de estas traducciones, los pensadores árabes y judíos comenzaron a integrar las ideas filosóficas de la antigüedad en el marco de sus propias preocupaciones teológicas y éticas. Filosofía árabe. 1. Al-Kindi, 801 a 873, el primer filósofo árabe. Al-Kindi, conocido como el filósofo de los árabes, es considerado uno de los primeros en integrar la filosofía griega en el pensamiento islámico. Influenciado por el neoplatonismo y Aristóteles, Al-Kindi creía en la armonía entre la filosofía y la religión, y defendía que el estudio racional podía profundizar el entendimiento de Dios y del mundo creado. Al-Kindi abordó una amplia gama de temas, incluyendo la metafísica, la ética y las matemáticas. Su trabajo más conocido, sobre la primera filosofía, busca reconciliar la teología islámica con la filosofía aristotélica, y considera que la causa primera de todo es Dios. 2. Al-Farabi, 870 a 950, la filosofía política y la ciudad perfecta. Al-Farabi es conocido como uno de los grandes filósofos políticos de la Edad Media. Influenciado por Aristóteles y Platón, Al-Farabi escribió sobre la naturaleza del gobierno y la organización de la sociedad, desarrollando una visión de la ciudad ideal, similar a la República de Platón, pero integrada en un contexto islámico. En su obra La ciudad virtuosa, Al-Farabi describe una sociedad gobernada por un líder filósofo que, como profeta, guía a sus ciudadanos hacia la virtud y el conocimiento de Dios. Para él, la razón y la religión no se oponen, sino que deben trabajar juntas para alcanzar la verdad y el bienestar humano. 3. Avicena, in Sina, 980 a 1037, el gran sistema filosófico. Avicena, una de las figuras más influyentes del pensamiento islámico, creó un sistema filosófico que fusiona las enseñanzas de Aristóteles con ideas neoplatónicas y la teología islámica. Su obra El libro de la curación abarca temas de lógica, metafísica, ética y ciencias naturales. Avicena postuló la existencia de una jerarquía del ser, con Dios como el ser necesario y todas las demás criaturas derivadas de él. Su teoría del conocimiento también fue crucial, al afirmar que los humanos conocen el mundo a través de una inteligencia activa, una idea que más tarde influiría en la escolástica cristiana. Avicena, además, dejó una huella significativa en la medicina, con su obra El canon de la medicina, que fue utilizada como manual médico en Europa durante siglos. 4. Averroes, in Rust, 1126 a 1198, el gran comentador de Aristóteles. Averroes, conocido como el comentador por sus detallados comentarios sobre las obras de Aristóteles, fue uno de los filósofos árabes más influyentes en el mundo cristiano medieval. Averroes defendió la compatibilidad entre la filosofía y la religión, insistiendo en que ambas llevan a la verdad de maneras diferentes. Según él, la filosofía ofrece una comprensión racional de Dios y del universo, mientras que la religión, a través de la fe, proporciona una guía moral y espiritual para aquellos incapaces de alcanzar el conocimiento filosófico. Su obra más famosa, Ta'afut al-Ta'afut, La incoherencia de la incoherencia,
es una refutación de las críticas que Al-Ghazali había lanzado contra los filósofos, defendiendo la autonomía de la razón y la importancia de estudiar la filosofía como medio de comprensión de la realidad. Las ideas de Averroes sobre la doble verdad, la distinción entre verdad filosófica y verdad teológica, influyeron profundamente en los pensadores escolásticos como Tomás de Aquino y Siger de Brabante. Filosofía judía. 1. Saadia Gaon, 882 a 942. Fe y razón en el pensamiento judío. Saadia Gaon, uno de los primeros filósofos judíos medievales, intentó reconciliar las enseñanzas del judaísmo con la filosofía griega y las corrientes racionalistas de su tiempo. En su obra Emunot Beder, Libro de las Creencias y Opiniones, Saadia defendió que la razón y la revelación no son contradictorias, sino complementarias. Argumentó que las enseñanzas de la Torá y las verdades filosóficas deben converger, y que la fe puede ser justificada racionalmente. Su enfoque racionalista ayudó a formar la base de la filosofía judía medieval, influyendo en generaciones posteriores de pensadores judíos. 2. Salomón Ingabirol, 1021 a 1058. Neoplatonismo y la metafísica de la emanación. Salomón Ingabirol, un poeta y filósofo de Al-Ándalus, es conocido por integrar ideas neoplatónicas en el pensamiento judío. Su obra Fons Vitae, La fuente de la vida, escrita en árabe y traducida al latín, presenta una visión metafísica basada en la emanación. El mundo surge como una serie de emanaciones descendentes de Dios, la fuente primordial de toda existencia. A través de su obra, Ingabirol fue una figura clave en la transmisión de ideas neoplatónicas al pensamiento medieval cristiano, donde fue admirado por filósofos como Tomás de Aquino, aunque su identidad judía no siempre fue reconocida. 3. Maimónides, Moisés ben Maimón, 1135 a 1204. Fe y razón en equilibrio. Maimónides, el más célebre de los filósofos judíos medievales, fue un defensor apasionado de la idea de que la razón y la fe son compatibles. En su obra Guía de los Perplejos, escrita para aquellos que se sentían divididos entre la filosofía y la religión, Maimónides intentó reconciliar el pensamiento de Aristóteles con la teología judía. Maimónides introdujo una comprensión racional de Dios, defendiendo que los atributos de Dios deben ser entendidos de manera negativa, vía negativa, es decir, describiendo lo que Dios no es, en lugar de lo que es. También sostenía que el estudio de la ciencia y la filosofía era compatible con una vida religiosa. Su enfoque influyó no solo en la filosofía judía, sino también en la cristiana, siendo ampliamente estudiado por escolásticos como Tomás de Aquino. Para ampliar este tema, te recomiendo la lectura de los libros siguientes de Antonio Joaquín Roldán Marco, que se pueden adquirir en Amazon en dos formatos, tapa blanda y versión Kindle. Tomás de Aquino, ¿existe Dios? Filosofía y ciencia en la Edad Media. Hildegarda de Bingen y Guillermo de Ockham. La filosofía árabe y judía en la Edad Media. Igualmente, te aconsejo que veas los episodios 26 a 30 de mi podcast Genios y Manías. El podcast de los grandes filósofos, que puedes encontrar en YouTube, TikTok e Instagram.